en que estamos todos los días para conversar de las distintas cosas que pasan aquí en nuestra ciudad de Linares. Y seguimos avanzando en este día y vamos a conversar con Verónica Lastra. ¿Cómo está, señora Verónica? Gusto de saludarla. Igualmente, muchas gracias. ¿Hay todo bien? Sí, bien ocupada con mi hija, porque la verdad que una hija postrada. Tratar a una persona postrada es un trabajo de 24 horas, se puede decir. Bueno, vamos a conversar de eso y otras cosas en el día de hoy. Usted me contaba, y por eso yo quería compartir, que ha tenido, no sé, la vida a todos nos pone pruebas, buenas, malas, de todo nos pasan. Y usted le ha tocado cuidar a su papá, a su mamá, a su hija, o sea, tiene ya una experiencia tremenda y que queremos que la comparta con las personas que están con nosotros, porque es bueno conocer qué hacer, el mundo no se nos termina, sino que hay que seguir y ponerle onda positiva al cual. Exacto. ¿Usted partió con su papá, con su mamá? ¿Con qué? Mi padre sufrió Alzheimer a una edad relativamente joven. Mi papá a los 70 años comenzó él a tener los primeros síntomas de Alzheimer, que consiste en una pérdida frecuente de memoria, actividad se torna lento, torpe, se le caen las cosas, se olvida de todo. No es capaz de actuar, de caminar rápido, la persona se va enlenteciendo en todo sentido. Y se va deteriorando, claro. Se va deteriorando por completo, claro. Entonces ahí se requiere tener mucha paciencia con el enfermo y tratar de que las condiciones en el hogar continúen lo más normal como de costumbre, para que el enfermo no se sienta disminuido. El enfermo pueda también él tratar de superar su situación, tratar de también participar con el resto de la gente en la casa de la misma forma. Hay que incorporarlo. Claro, claro. Continuar en la casa como si nada pasara, como si él estuviera sano. Entonces, uno, así como uno paseaba normalmente con él, sacarlo a pasear, ayudarlo a caminar bien, la alimentación, que compartir con él en la mesa, aunque a veces a él se le caiga la comida, pero que participe en la mesa con todo, digamos, tratando de mantener la misma actividad y que tenga la mayor cantidad de actividad posible. Es muy importante eso. Y eso para todas las personas que tienen algún tipo de daño neurológico, ¿eh? ¿Y esto cuánto tiempo duró? ¿Lo del papá? ¿Cuántos años? Lo de mi papá duró alrededor de 10 años. Bastante. Sí, más de 10 años. Porque sigue poniendo cada vez más claro. Entonces se puede decir que casi 20 años. Porque de entre los 70 años hasta los 89 años. Mi papá falleció a los 89. Sí. Entonces fue esto paulatino. Entonces, los primeros años eran más llevaderos, me imagino. Al principio, claro, era casi divertido. Casi divertido porque mi papá se había abrochado mal la camisa, por ejemplo, y era casi, uy, papá, mire cómo se abrochó la camisa. En fin, pero papá... Claro, más bien anecdóticas en la primera parte. Era anecdótico, claro. Era como que a todo el mundo a veces se le olvida dónde dejó la llave o, bueno, ya era demasiado seguido, había que mandar a hacer la llave unas 5 veces en el día, entonces ya era como tremendo. Pues, eso ya se empezó a agudizar poco a poco. Y ahí ya el médico determinó que él tenía síntomas de Alzheimer. Palabra que cuando le llega debe ser media fea. O sea. Por supuesto, pero mi papá, él se daba cuenta. Por lo tanto, para él no le pareció tan feo porque más bien él estaba confirmando algo que él ya sospechaba. Pero para él no fue tan tremendo porque sabía que contaba con nosotros. Sabía que estaba así, que siempre había una preocupación por los enfermos en mi casa. Entonces nos cuidamos unos con otros, decíamos, somos bien solidarios con los enfermitos de casa. Entonces mi papá nunca sintió ese abandono. Mi papá nunca sintió, mi papá falleció en el año 2004. Entonces es muy importante integrar a todas las actividades a las personas que se encuentran con este tipo de enfermedad, para que no sienta su enfermedad. Y la verdad que mi papá se puede decir que no sintió prácticamente su enfermedad. Nosotros sí, nos dimos cuenta. Sí, ¿por qué? Porque no nos conocía. Llegó un momento en que no nos conocía, entonces eso es un poquito penoso.
Pero ¿Y sí, cuánto duró esa etapa entre que falleció y que no las conocía? eso fue la mayor parte del tiempo. A ver, fue como 10 años más o menos. Ah, como 10 años que no las Sí, conocía. que empezó él a olvidarse de nuestros nombres. Sabía que nosotros éramos de la familia, pero ya no nos conocía mucho. ¿Eso era doloroso para ustedes? Por supuesto, sobre todo para mi madre era decepcionante, porque Claro. ella, bueno, siempre, no sé si las parejas antiguas eran como eternos pololos, ¿ah? Porque mi mamá, Ahora, ella, no tanto parece, no, porque ellos como que ellos no se hubieran separado, ellos podían tener desavenencias, pero siempre había como ese cariño, esa cosa de sentirse único, uno para el otro. Claro, no, si las parejas y todo el mundo se peleó un poco, si nunca ya es sospechosa toda relación que nunca se pelea. Claro, eso rompe la rutina también, Sí, pues. claro. Y ahora, ¿y qué pasó con la mamá después? Mi mamá, las personas de edad empiezan a tener algunas deficiencias óseas. Entonces es muy fácil que al caerse se rompan o se quiebren un hueso. El calcio y todo se empieza a poner muy... Claro, por mucho débil. calcio que tomen, ya el cuerpo está envejeciendo en general, entonces ya por mucha leche que tome, ya el cuerpo no asimila de la misma forma, entonces empieza la osteoporosis. Ya, los hoyitos de hacerse... La osteoporosis hace que los huesos se pongan sumamente quebradizos. Entonces, un simple golpe a veces hace que se quiebre una pierna, se quiebre un brazo. Entonces, eso le pasó a mi mamá. Mi mamá se quebró primero la cadera y ¿Cómo que edad luego... empezó esto? Esto fue a los 70 y también a los 75 por ahí. Ya. Bueno, a esa edad más o menos porque mi mamá falleció a los 92. Sanita, estaba en muy buenas condiciones mi mamá, pero hubo un problema postoperatorio de vesícula. Eso fue el problema que tuvo mi madre. Mi madre estaba muy bien cuidada, estaba sanita, estaba excelente, no tenía escaras, no tenía nada, estaba bien. Sí, eso es lo que yo digo, que la persona necesita mucha instrucción, la persona que va a cuidar a un postrado necesita mucha instrucción para que no se le produzcan escaras ni problemas de salud al que está postrado. Porque, ¿Qué tipo de cuidados necesita? ¿Con las escaras? Exacto. ¿Tener el catre que corresponde? Claro, el colchón antiescara es imprescindible para todo tipo de personas que está postrada. Es imprescindible. No puede estar una persona que está postrada sin un colchón antiescara, a menos que se le esté cambiando de posición cada hora. Uja. A cada hora. A cada hora, es muy rápido. A cada hora. Pero si está con colchón antiescara, puede estar 3 horas en una misma posición y no le va a producir ningún problema. Y después de la mamá viene la hija. Mi hija sufrió un coma hipoglicémico, le bajó el azúcar y esto le provocó una lesión cerebral, o sea, a su sistema neurológico cerebral. ¿Qué edad tenía cuando eso pasó? 32 años. 32 años, claro. ¿Ella era de profesión nutricionista? Mi hija era nutricionista, entonces ella estaba trabajando, ella estaba en muy buenas condiciones, pero ella sufría un problema de subida repentina de azúcar. Entonces comenzó ella con tratamiento de insulina para poder bajar el azúcar. Le subía o le bajaba el azúcar. Tenía una resistencia a la insulina además. Ya. Entonces estaba con exámenes con un médico diabetólogo que estaba examinando esa situación, que probablemente estaba ya algún tipo de diabetes, podía estar empezando para su organismo. Y fue ahí en toda esa situación que ella se le produjo un problema con la insulina. Ya. Entonces la insulina tenía su tratamiento con la insulina y esto le bajó repentinamente el azúcar más de la cuenta. Y ella además, como todas las jóvenes que se preocupan tanto de su silueta, comía poco. Entonces el comer poco, ¿no es cierto? Quedamos muy presumidos a veces. El azúcar puede estar en poca cantidad a veces en el organismo y no resistir un tratamiento con insulina. Y la persona caer desmayada, eso es muy común. Es muy común, es muy delicado el tratamiento con insulina. Eso hay que decirle a las personas que sufren de diabetes, que tengan un sumo cuidado con el tratamiento con la insulina, porque le puede bajar en exceso el azúcar, sobre todo si ha comido poco o la persona está en etapa de dieta y está... Las dietas
dietas son complicadas. Las Dietas dietas para un diabético pueden resultar fatales porque le puede bajar de tal modo el azúcar de la sangre que la persona cae desmayada y le puede dar una hipotermia o simplemente seguir disminuyendo la glucosa del cerebro hasta provocarle una lesión cerebral. Ahora usted ya ha estado cuidando al papá, a la mamá, a una hija, o sea, tiene una experiencia. ¿Cómo podríamos resumir algunos tips para las personas que cuidan? Qué difícil, porque uno no está preparado para cuidar. Exacto. La persona que cuida está en continuo movimiento. Entonces requiere de poner mucha atención en ver la temperatura que tiene la persona postrada. La persona que está postrada no está en movimiento, como la persona que está tratando. Uno genera calor al tratar al enfermo, hacerle la cama, moverlo, en fin. Entonces el enfermo está quieto. Entonces uno está acalorado, entonces normalmente abre una ventana porque dice aquí hace mucho calor, pero el enfermo no, el enfermo se enfría en extremo. Entonces es muy importante revisarle el estado, cómo se encuentran sus pies, porque normalmente los pies fríos conducen inmediatamente a una amigdalitis, a una bronquitis, a un resfrío. Los pies es importante, mantenerlos calentitos, mantenerlo eso. El estado de calor del cuerpo es muy importante en un enfermo postrado, es vital, porque una enfermedad de resfrío o gripe, bronquitis, en fin, le va a bajar las defensas de inmediato y esto va a conducir a una enfermedad, a una infección urinaria, va a conducir a una infección gástrica, va a conducir a una serie de cosas que al final va a liquidar a ese enfermo postrado. A ver, usted cada vez que van los médicos, enfermeros y todo, me imagino que va conversando, porque va aprendiendo cuántos años lleva. He aprendido mucho. He aprendido mucho sobre medicamentos, sobre qué medicamentos son buenos, qué conviene, qué no conviene. Ahora, para estimular el estado físico del postrado es imprescindible un complemento vitamínico. Un multivitamínico, por ejemplo, que debe ser consumido diariamente por un enfermo postrado. Pero ahí alguien se lo receta, el médico. El médico lo receta, claro. Más fácil, pero en los cuidados diarios, los cuidados diarios. Que no se le fríen los pies. La estimulación, que la persona tenga un ambiente bonito, agradable, donde se encuentra, ya sea su dormitorio, qué sé yo, con un cuadrito bonito, un florerito. Que sonríe un poco, en fin. Exacto, que el ambiente de casa sea grato, acogedor para él, uno no compadecerlo, sino que estimularlo, decir que no se siente que culpable. Bueno, te ves mucho mejor, claro, que bien te ves hoy día, estimularlo. Diariamente tiene que ser eso de las 24 horas del día, estimular anímicamente al enfermo, porque eso aumenta sus defensas. Al aumentar sus defensas, la salud va mejorando. Hay que mejorarle el estado de ánimo. Exacto, colocarle programas en la televisión, ver qué es lo que está viendo. Nada de programas trágicos, de muerte, de cosas de miedo. No pueden verse. Claro, programas animosos, donde se cuenten chistes, donde se estimule anímicamente el enfermo, ¿no es cierto? Esas cosas. También el ambiente, que ojalá que tenga frente a su cama una ventana donde pueda observar el jardín, algo que sea grato. Si hay una mascota también, dejar que su mascota vaya a verlo al dormitorio, dejarlo, porque a veces el animalito a lo mejor está un poquito con tierra, en fin, pero que esa estimulación va a ser mucho más valiosa que el hecho de que a lo mejor se ensucie un poquito las manos al hacerle cariño al animal, esas cosas. Sabe que tengo una historia muy bonita que algún día la podría contar porque es más larga, de una señora que estaba postrada, pero con Alzheimer o algo muy parecido, pero así de ya cercana a la muerte, y un gatito negro, se hizo muy amigo de ella y se subía a la cama y la señora se empezó a animar, a sentir ese afecto. A sentir el afecto de nuevo. Y son personas en Santiago con muy buenos recursos económicos y todo. Y la señora estaba, pero no quería nada más en la vida y empezó a incorporarse. Y de ahí se fueron a Filadelfia, Estados Unidos, como por 4 meses. Pero no se quería ir si no se llevaba a su gato. Se lo llevaron incluso en la cabina del piloto, el gato. Se lo llevaron, allá estuvo. Pues tenía que venirse. Se vino con el gato de nuevo. Pero la señora también se deterioraba. Y un día, pero pasaron varios meses de esto, se murió la señora y se murió un gato junto.
y la familia lo enterraron juntos. Pero la señora vivió, no sé, 2 o 3 años más, pero cuando ya estaba totalmente perdida, por amor al gato. Así que a veces las mascotas y todo tienen su... Así es, hay una comunicación muy importante, es muy importante. Bueno, le agradezco, señora Verónica, que ha estado con nosotros conversando esto, cosas interesantes. La gente a veces está con problemas en la casa y requiere una voz amiga que le cuente algunas cosas. Sí, que tratar a enfermos así es estimulante para la familia y también para el que cuida. Realmente es algo muy interesante y sobre todo si uno puede ayudar a otras personas a ese tratamiento. Señora Verónica, muchísimas gracias. Bueno, muy bien.